webinar programado dentro de las actividades del 30 aniversario de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Recordemos que la Fundación se creó en abril del año 90 para activar la plaza financiera valenciana y mejorar la educación financiera. Dentro de las actividades programadas, hoy tenemos un webinar con el Banco Europeo de Inversiones. Agradecemos muchísimo a Birte Brun León, la directora de Operaciones España y Portugal del BEI, por participar en este webinar, y va a comenzarlo don Manuel Illueca, miembro del Consejo Permanente de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y destacar de Manuel Illueca, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Jaume I de Castellón, y que además es director general del Instituto Valenciano de Finanzas y profesor titular de Universidad del Departamento de Finanzas y Contabilidad en la Jaume I, y además investigador asociado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Isabel. Para mí es un gran placer participar hoy en este acto central del 30 aniversario de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y es especialmente un placer para introducir a nuestra invitada de hoy, ¿no? Birte Brun León, directora de Operaciones de Iberia del Banco Europeo de Inversiones. Doña Birte Brun León ocupa el cargo de directora del Departamento de Iberia en la Dirección de Operaciones, habiendo iniciado su carrera en el año 1992. Lo hizo en diferentes funciones del área empresarial internacional y de financiación estructurada de Deutsche Bank, tanto en España como en Alemania, incluidos 6 años como responsable de sindicaciones internacionales. Ella se unió al equipo del Banco Europeo de Inversiones en 2003, inicialmente en el Departamento de Riesgos y posteriormente entre 2009 y 2012 como jefa de gestión de mandatos del Fondo Europeo de Inversiones, el FEI, siendo responsable de las relaciones con el BEI y con la Comisión Europea. Ya posteriormente regresa al Banco Europeo de Inversiones como directora del Departamento responsable de Políticas y Herramientas de Apoyo y Control Operacional. Actualmente, desde el año 2015, se encarga de las financiaciones del BEI, con el respaldo de un equipo de 60 personas en el banco, ¿no? Tanto en lo relativo al sector público como en lo referente al sector privado, en los mercados español y portugués, ¿no? Es decir, que Birte Brun León es licenciada en Economía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Passau, en Alemania, y además es analista financiera acreditada por el Chartered Financial Analyst Institute, por el CFA. La verdad es que para nosotros en el instituto, pues el BEI ha sido siempre un referente. Hemos tenido múltiples operaciones de financiación con el BEI. Recientemente hemos acabado de justificar una operación que costó mucho de justificar por vicisitudes del pasado. Pero es verdad que el BEI ha sido no únicamente para el instituto, sino para la Generalitat Valenciana, con quien tiene de hecho operaciones abiertas en este momento, una institución absolutamente emblemática de lo que representa Europa en esta comunidad valenciana y por extensión en el conjunto del país. Por tanto, yo no puedo más que expresar mi agradecimiento a Birte por tenerla hoy con nosotros y espero realmente que esta ponencia que va a celebrarse sea de gran utilidad para todos ustedes, ¿no? Estamos atravesando una crisis muy dura que ha tenido distintas etapas. Una primera etapa donde el BEI ha colaborado muy activamente con las empresas españolas y, por supuesto, valencianas, proveyendo liquidez. Y empezamos poco a poco a entrar en una etapa distinta de la crisis, donde va a ser necesario vigilar cuestiones de solvencia que puedan afectar a un conjunto concreto de compañías y, sobre todo, respaldar la recuperación de nuestra economía en operaciones de inversión que deben volver, devolver la actividad a nuestros sectores fundamentales. De todo ello va a hablarnos Birte Brun León en los próximos minutos. Así que muchas gracias, Birte, y adelante. Muchísimas gracias, Manuel, por tus palabras y muchísimas gracias, Isabel, también. Estimados señores y señores, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación por haber organizado este webinar y para poder presentar el papel del BEI en el contexto actual de la pandemia COVID. Voy a dar un repaso a cuál es el papel del BEI y cómo opera, y con especial énfasis en cómo llega su financiación a las pymes
Y voy a concluir con las iniciativas especiales lanzadas por el BEI para ayudar con las necesidades de financiación surgidas por la crisis que Manuel acaba de describir. Isabel, solo tengo que... sí, esto. Ya no me aparecían los slides. El BEI es el Banco de la Unión Europea. Sus accionistas son los Estados miembros y su misión es facilitar la financiación a largo plazo a proyectos de inversión viables con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de la Unión Europea y, de esa forma, contribuir al crecimiento, al empleo, la convergencia territorial y social y la sostenibilidad del medio ambiente. El BEI también es el mayor proveedor multilateral de financiación a escala mundial para luchar contra el cambio climático y explicaré más adelante nuestra estrategia en este ámbito. El BEI capta sus recursos en los mercados internacionales de capital. Gracias a su solidez crediticia, como tiene un rating AAA, el banco puede obtener financiación en los mercados en condiciones ventajosas de vencimiento y precio. Esta ventaja la trasladamos a nuestros clientes por medio de nuestros préstamos a condiciones favorables. El BEI es también el mayor emisor de bonos verdes del mundo y fue la primera organización que llevó a cabo una emisión en este mercado en 2007. El BEI tiene una doble naturaleza. Somos, por un lado, una institución pública de la Unión Europea y, al mismo tiempo, somos un banco. Dicho esto, nos diferenciamos de un típico banco comercial en dos aspectos fundamentales. Primero, no tenemos vocación de maximizar nuestra rentabilidad financiera, más bien aspiramos a cubrir nuestros costes, que son costes de fondeo, de crédito, de capital y operacionales. Y segundo, nuestros préstamos siempre van ligados a un proyecto o un programa de inversión concretos que nuestros expertos ingenieros analizan con respecto a sus características económicas, técnicas, medioambientales y sociales. Y seguimos el progreso de estos proyectos para medir sus resultados hasta su implementación, el final de su implementación y el reembolso del préstamo. Aproximadamente un 90% de nuestra actividad se realiza en la Unión Europea y un 10% fuera. Esta actividad fuera de Europa también se desarrolla con vínculo a los objetivos europeos. El BEI desarrolla su actividad en 4 áreas prioritarias. Primero son las pymes, bien que también por volumen son los que destacan entre las 4. ¿Por qué? Porque las pymes dominan el tejido empresarial y generan la mayor parte del empleo en la Unión. Por esto, por volumen, han sido el objeto con más peso por ahora. Las infraestructuras que se construyen para conectar los mercados internos y incluyen, por ejemplo, el transporte, las redes energéticas, de aguas, telecomunicaciones, redes digitales y el desarrollo urbano. El tercer área es el medio ambiente, que son todo tipo de proyectos que son para mitigar y adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Y luego, por fin, son los proyectos de innovación y conocimientos que incluyen la actividad de I+D+I, infraestructuras de educación, capacitación profesional y educativa, todos estos siendo ingredientes fundamentales para asegurar el crecimiento sostenible y la creación de puestos de trabajo de alta calificación. Junto con su subsidiaria, el FEI, el BEI otorgó financiación agregada por más de 72.000 millones en 2019. Y la acción climática es un objetivo transversal y alcanzó casi 20.000 millones el año pasado, que representa un 27% más o menos del total de nuestras actividades. Aquí se ven las áreas en que, el desglose de nuestra actividad en el ámbito climático. La descarbonización de las economías juega, desde luego, un papel central en el objetivo para la modernización de la economía, asegurando la internalización de los impactos negativos que se asocian a procesos intensivos en carbono y logrando un uso más eficiente y más justo de los recursos. Las áreas de apoyo incluyen, por ejemplo, la generación a partir de fuentes renovables,
que financiamos tanto con préstamos directos a empresas eléctricas como por la fórmula de Project Finance. Luego están ahí las actividades I+D+I en este ámbito para desarrollar tecnologías innovadoras. Puedo dar un ejemplo de una plataforma flotante offshore ante la costa de Portugal que se llama WindFloat y que entre muchos otros proyectos hemos financiado. Luego están los proyectos de eficiencia energética, sobre los cuales daré un par de ejemplos más adelante cuando hablo de la actividad en España. El transporte limpio, tanto vía ferrocarril, metro y flotas de autobuses eléctricos en varias ciudades. En noviembre de 2019, el BEI anunció su ambición de aumentar su objetivo de financiación para la acción climática del 25% actual de sus actividades anuales al 50% hasta 2025 y de asegurar que todas sus financiaciones van a cumplir con el Acuerdo de París. Esto significa que ninguno de nuestros proyectos deben de causar daño al medio ambiente o al clima. Actualmente estamos terminando de perfilar la estrategia que nos permita alcanzar estos objetivos y esperamos tenerla aprobada a finales del año. Una de las primeras decisiones tomadas y implementadas ha sido la revisión de nuestra política de financiación en el sector de la energía, la Energy Lending Policy, que prevé, entre otras medidas, el abandono de la financiación de las energías fósiles. El banco tiene una larga trayectoria de actividad en España que comenzó en el año 1981. Desde entonces, hemos apoyado unos 1.200 proyectos, facilitando más de 200.000 millones de inversión. En los últimos 15 años, España ha sido consistentemente el primer o segundo beneficiario de las financiaciones del BEI. En 2019, la actividad del Grupo BEI alcanzó casi 9.000 millones, con 92 operaciones firmadas con promotores del sector público y privado. España también ha sido uno de los principales beneficiarios del así llamado Plan Juncker, o EFSI, en sus siglas en inglés, que ha permitido al banco desde 2015 trabajar con muchos nuevos clientes y a ofrecer nuevos productos. Esta gráfica recoge la financiación en España por objetivos sectoriales. Se nota la importancia estructural del apoyo a las pymes, que representó el 53% de nuestra actividad en 2019, reflejando su importancia en el tejido empresarial español. Esta preponderancia fue todavía más destacada en los años posteriores a la crisis financiera, como no podía ser de otra forma, cuando el apoyo a las pymes alcanzó incluso 2/3 de nuestra actividad anual. Entre tanto, en la medida que el acceso a la financiación había mejorado, y estoy hablando todavía antes de COVID, el apoyo contracíclico del BEI ya no era tan necesario a esa escala y las otras prioridades ganaron importancia relativa, como la innovación y el medio ambiente y las infraestructuras. Hemos financiado distintos proyectos bajo el objetivo climático. Bueno, esto es en España. El desarrollo de medios de transporte más limpios, como por ejemplo la renovación de flotas de autobuses con vehículos menos contaminantes en varias ciudades españolas, la modernización del Metro de Madrid y la puesta en circulación de nuevos trenes de alta eficiencia energética en el suburbano de Barcelona y la compra de nuevos trenes eléctricos para el servicio de cercanías. En el ámbito de eficiencia energética, por ejemplo, financiamos la rehabilitación energética de vivienda social en diferentes ciudades y también impulsamos la mejora del consumo energético de los aeropuertos de AENA. Si recuerdan, los grandes ventiladores que vienen en la sala de salida de Barajas, estas formaban parte de nuestro proyecto. Una línea para hipotecas verdes con Bankia facilita medidas de eficiencia energética en los edificios de individuos. Luego, por fin, las energías renovables y la modernización de las infraestructuras eléctricas son otro ámbito de fuerte actividad nuestra. Firmamos recientemente acuerdos, por ejemplo, con Iberdrola y Endesa para la construcción de plantas de generación renovables. Y por la vía de Project Finance también financiamos otras plantas eólicas y fotovoltaicas en diferentes regiones de España.
A lo largo de los últimos años hemos intensificado nuestra colaboración con promotores que conocemos desde hace mucho tiempo y también con nuevos clientes para la financiación de proyectos que se integran en el esfuerzo de la descarbonización de la economía. En los últimos años ha habido un nuevo esfuerzo de inversión en España, tanto en el ámbito de las renovables como en el ámbito de transporte, para modernizar el material rodante y la infraestructura. Igualmente, hemos financiado importantes proyectos de I+D+I mayoritariamente, pero no exclusivamente, en el sector del automóvil, el farmacéutico y el industrial, en los cuales hay empresas españolas destacadas y líderes en sus respectivos campos. Mientras que la acción por el clima representó solo un 6% de nuestra actividad en el año 2015, que no está recogido en este gráfico, el año pasado hemos podido llegar a un 29%, que muestra esta trayectoria ascendente en España. Y esta es, a su vez, muy bien alineada y espero que continúe con las prioridades y la alta ambición que el gobierno español ha formulado a través de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Dado su peso en la economía y sus vulnerabilidades, las pymes españolas son las que más financiación reciben del BEI. España ocupa el primer lugar en este objetivo entre los países europeos, gracias a los acuerdos de colaboración con la banca y fondos españoles. Conseguimos llegar a más de 90.000 empresas que dan empleo a 625.000 personas. Nuestra financiación creemos que contribuye al mantenimiento de estos puestos de trabajo. Para dar también una impresión de qué es lo que hemos hecho en la Comunidad Valenciana en las últimas 3 décadas, el BEI ha financiado varios proyectos en un amplio rango de sectores, como Manuel ya ha aludido, como la infraestructura, la educación, industria, agricultura, pymes y entidades públicas. Y entre las más recientes que hemos financiado figuran, por ejemplo, una cofinanciación con fondos estructurales para apoyar a las pymes, la innovación, energías renovables, la protección del medio ambiente y transporte sostenible, y un préstamo de hasta 100 millones destinado a la reconstrucción de infraestructuras dañadas por los fenómenos Dana y Gloria a finales de 2019, y al mismo tiempo para mejorar la resiliencia climática en la región, impulsando inversiones para prevenir inundaciones y mejorar la respuesta futura frente a eventos climáticos adversos como estos dos. Tenemos también varios proyectos posibles en la comunidad en fase de análisis y seguiremos nuestra actividad ahí. El BEI en general responde a la demanda de financiación que se le presenta en cada momento. Y esta demanda, a su vez, es un reflejo del entorno económico, de los planes de inversión de los promotores y de las prioridades políticas, tanto nacionales como europeas. Cada financiación del BEI se adapta a las necesidades específicas de los proyectos o programas de inversión. Esta gráfica muestra de forma muy resumida los productos que el BEI ofrece. Por un lado, son los préstamos directos para proyectos con un volumen de inversión en torno o a partir de 50 millones de euros, más o menos. Esto se traduce en un préstamo de alrededor de 25 millones. Para proyectos más pequeños, que son generalmente los préstamos a pymes, ofrecemos nuestra financiación por la vía intermediada, en colaboración con la banca comercial y las instituciones promocionales, nacionales como regionales. Bajo estas líneas para pymes intermediadas, otorgamos financiación para proyectos de pequeñas empresas por un máximo posible de 12,5 millones de euros y hasta 25 millones para medianas empresas. Luego ofrecemos financiación estructurada, como ya mencioné, el Project Finance, pero también instrumentos financieros, donde combinamos fondos del Grupo BEI con recursos bajo programas de la Comisión Europea y también, en ciertos casos, fondos nacionales y regionales. Nuestra subsidiaria, el Fondo Europeo de Inversiones, el FEI, trabaja con bancos para garantías de cartera y con fondos de capital riesgo. Asimismo, completando nuestra oferta de financiación, disponemos de un servicio de asesoramiento y asistencia técnica que abarca desde la preparación de estudios de viabilidad hasta la preparación de proyectos para asegurar su viabilidad técnica, financiera y comercial.
Con nuestras financiaciones procuramos aportar mucho valor añadido a nuestros clientes. Como referí antes, el banco puede ofrecer condiciones ventajosas y generalmente ofrece vencimientos más largos, asimilándolos de la mejor forma a la vida útil de los proyectos. Además de estas ventajas estrictamente financieras, el BEI ofrece una mayor flexibilidad en cuanto a firmas y desembolsos. Por ejemplo, entramos y con distintas opciones en relación a tipo de interés o divisa. Esto permite a nuestras contrapartes acompasar los desembolsos a la ejecución de las inversiones y a las necesidades financieras de cada momento, lo que no es igualmente posible, por ejemplo, con una emisión de bonos o una emisión de capital donde se genera mucha caja a la vez, pero se puede producir un cost of carry al no necesitar el dinero en este mismo momento o por la cantidad total. La mayor flexibilidad de un préstamo BEI permite, por esto, una gestión de liquidez más eficiente. Asimismo, el banco imprime un sello de calidad, para nombrarlo así, a las inversiones financiadas a las contrapartes. Esto se debe a que en cada análisis de inversión incorporamos criterios más allá de lo meramente financiero, como criterios medioambientales, sociales, los efectos sobre otros sectores o ramas de actividad, etc. Lo que nos permite tener una visión mucho más completa de las inversiones financiadas. El resto del mercado reconoce, por tanto, la calidad que implica la participación del BEI, lo que a su vez atrae fuentes adicionales de financiación. Esto es especialmente importante en materia de inversiones de lucha contra el cambio climático, donde el enfoque pionero del BEI es ampliamente reconocido y supone un sello de calidad para las inversiones realizadas. En general, proyectos que financia el BEI deben cumplir con algunas condiciones. Deben de ser admisibles bajo el catálogo de inversiones elegibles del banco para cada sector. Deben de ser viables desde un punto de vista técnico, económico y financiero. Deben de cumplir con las normas vigentes aplicables, por ejemplo, en cuanto al medio ambiente y a la contratación pública, así como transparencia sobre el beneficiario final. Y, por último, deben de representar un perfil crediticio aceptable, incluyendo pues, garantías. Las pymes y las medianas empresas son la columna vertebral de la economía real, ya que representan aproximadamente el 99% de todas las empresas en España y generan alrededor del 74% del empleo, que es una proporción mayor que en otros Estados miembros de la Unión Europea. En España, el tamaño de las pymes es menor, en promedio unos 4 empleados en España, según datos de Banco de España, lo que implica una mayor vulnerabilidad, porque representan el tamaño pequeño representa importantes limitaciones de crecimiento, barreras para el acceso al crédito, la innovación, la digitalización y la capacidad de inversión, su internacionalización y, por tanto, el crecimiento general y su resistencia a choques o variabilidad de su actividad. Al mismo tiempo, las pymes son claves para la creación del empleo y el crecimiento, pero como actores más pequeños tienen mayores dificultades para acceder a la financiación, especialmente a largo plazo. Según la última encuesta de préstamos del Banco Central Europeo sobre la actividad bancaria, emitido este mismo mes de octubre, bancos españoles reportaban el mayor endurecimiento de las condiciones crediticias entre los bancos europeos y aumentó también la tasa de rechazo de solicitudes de crédito. Es evidente que el sector percibe un aumento del riesgo debido al deterioro en las perspectivas y la incertidumbre. Esto contrasta con las mayores necesidades de liquidez de las pymes en este momento de crisis que se buscaba atender durante los últimos meses con los ICOs bajo el programa estatal de garantía. Pero sigue siendo imprescindible continuar garantizando el mejor acceso a financiación posible. Apoyar la supervivencia de las pymes y los midcaps durante la crisis actual es, por lo tanto, crucial para mitigar el impacto sistémico, mantener el empleo y crear las condiciones necesarias para el crecimiento futuro, cuando la pandemia ojalá haya terminado. Es más importante que nunca ahora que nos enfrentamos a la segunda ola de COVID con nuevos confinamientos y serie de actividades económicas no esenciales.
Para la financiación a pymes, el banco opera a través de la banca comercial, ya que nosotros no tenemos la capilaridad necesaria en el país para llegar a este tipo de cliente. La liquidez se canaliza a través de los bancos bajo dos premisas. Uno, que por cada euro que aporta el BEI, la entidad financiera aporta al menos una cantidad en crédito final a pequeñas y medianas empresas, de forma que la liquidez disponible para las pymes se multiplica. Y segundo, que traslada a la pyme la ventaja financiera que ya he referido. De esta forma, las pymes pueden acceder a préstamos más baratos y con mayores vencimientos, lo que sin duda reduce su coste medio de financiación y facilita su actividad diaria y sus inversiones. En los últimos años, además de la financiación generalista, el BEI ha ampliado su abanico de productos para incluir garantías que proporcionen cobertura de riesgo a los bancos o libran concentraciones de límite de crédito para que estos bancos puedan expandir sus préstamos a pymes y o asumir mayores riesgos. En el siguiente slide ven recogido los bancos con los que tenemos líneas abiertas para pymes. Y otra rama de productos que ofrecemos junto con la banca son las líneas temáticas o sectoriales a partir de operaciones destinadas, por ejemplo, para la renovación de flotas de transporte comercial por carretera y del sector agrario, el apoyo para la internacionalización, el apoyo para pymes del sector agroalimentario y el apoyo a la innovación y la digitalización de pymes, que es una fuente de modernización muy relevante para estas empresas. Esta línea de fondeo que ofrece el BEI se puede combinar también con las garantías bajo el programa Innofin ofrecidas por el FEI. Esta tabla recoge los productos FEI y ofrece una serie de productos, sin entrar en mucho detalle, para pymes de diferente tipo, del cual dependen las elegibilidades, los importes y plazos que se pueden financiar. Las garantías COSME, por ejemplo, ofrecen protección crediticia a los bancos para que estos puedan ampliar su crédito a empresas en condiciones menos estrictas. Las garantías Innofin se dirigen a empresas innovadoras y hay otras iniciativas para empresas sociales y en el sector de la cultura y creatividad. Los intermediarios con los que FEI trabaja en cada una de estas iniciativas se pueden consultar en su página web y bajo productos de deuda, lo tengo recogido aquí, productos de deuda, ahí aparece un listado, que no es todo el listado de las entidades y el programa en el que participan. Por el lado de capital de riesgo, también el FEI tiene en su página web una lista de los fondos en los que ha invertido para ser consultados por potenciales beneficiarios finales que se interesan por esta vía de financiación. En conclusión, diría que el apoyo a pymes del Grupo BEI es una vertiente de la actividad mucho menos visible directamente porque no vemos una infraestructura construida y tampoco prestamos directamente, pero es una actividad igualmente importante, incluso más en ciertos momentos como el actual, en que nuestros esfuerzos para facilitar liquidez a las empresas de menor tamaño se han visto incrementados. Paso al impacto de COVID. Un estudio de McKinsey realizado en agosto de este año sobre 2.200 pymes en Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido concluye, por ejemplo, que para el 70% de los encuestados sus ingresos habían disminuido como resultado de la pandemia. 1 de cada 5 estaba preocupado de que pudieran incumplir con los préstamos y tener que despedir empleados, mientras que el 28% temía que tuvieran que cancelar los proyectos de crecimiento. En conjunto, más de la mitad consideró que sus negocios no pueden sobrevivir más de 12 meses, a pesar de que el 20% ya había acudido a las ayudas del gobierno, la exención de impuestos, pago por desempleo, etc. Las pymes españolas se encuentran constantemente entre las más pesimistas en esta encuesta en relación a poder pagar préstamos atrasados, poder retener empleados y realizar sus proyectos de crecimiento. Esto refleja lo dicho antes, que las pymes son el motor de la economía y son al mismo tiempo las empresas más afectadas por la pandemia COVID, por su vulnerabilidad,
porque operan en los sectores más afectados, como la hostelería, la restauración y el turismo, que tienen un peso dominante en la economía española, y la Unión no se había recuperado todavía completamente de la crisis anterior. Y para las pymes, sus necesidades financieras van en aumento, mientras que la disponibilidad de préstamos bancarios se reduce. En este contexto es particularmente relevante brindarles un apoyo inmediato, flexible y suficiente para asegurar su actividad continua. La respuesta del BEI cuando estalló la pandemia en marzo consistía, en primer lugar, en la agilización de nuestros instrumentos existentes para la financiación de pymes, al hacer sus criterios de elegibilidad y utilización más flexibles, y introducir un proceso de aprobación express para nuevas operaciones. Todo esto con el objetivo, entre otros, de desplegar su apoyo lo más rápido posible y de financiar costes que no financiaría en condiciones normales, como los gastos corrientes de las empresas europeas aumentaron significativamente como resultado de la crisis. También ampliamos las posibilidades de financiación para el sector de salud para que pueda mejor enfrentar los gastos adicionales causados por COVID. Subsecuentemente, el banco lanzó programas dedicados a pymes de líneas de fondeo por un importe total de 5.000 millones, que apalanca una financiación de 10.000 millones en total. También un programa de titulizaciones bajo el cual se generarán otros 10.000 millones de financiación para pymes. De este modo, hasta la fecha, hemos aprobado en España 30 operaciones ya relacionadas a COVID-19 por un total de 5.000 millones, de los cuales alrededor de 3.000 millones ya han sido firmados, posicionando a España en frente del apoyo BEI para el COVID. Las líneas del apoyo COVID ya firmadas en España se pueden agrupar en cuatro categorías. Primero tenemos una línea grande de apoyo para pymes firmado con el ICO de 1.000 millones. Tenemos 11 líneas de apoyo firmados con bancos para pymes, 2 operaciones individuales para las regiones españolas para el sector de salud y 2 operaciones en el sector privado para infraestructura relacionada a COVID. En este mismo momento estamos preparando las primeras operaciones bajo el Fondo Pan-Europeo de Garantías. Este plan es un instrumento de solidaridad entre los Estados miembros con una aportación agregada de casi 25.000 millones. Los fondos sirven como garantía para apalancar financiación total de hasta 200.000 millones con asistencia financiera a los sectores y empresas más afectados por los efectos de la pandemia. Si bien este webinar tenía un enfoque en pymes, no quiero dejar de lado el sector sanitario, que juega también un papel esencial en el marco de la pandemia. El BEI tiene una larga trayectoria en la financiación de infraestructuras sanitarias y la investigación dentro y fuera de Europa. Con el COVID-19, el banco ha aumentado su participación en los préstamos directos y las asociaciones mundiales. Por ejemplo, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Hemos entrado en el memorándum de entendimiento con la Organización Mundial de Salud para apoyar a 10 países africanos, y el Fondo de Malaria de la Unión Europea, con un apoyo inicial de 70 millones de euros de una amplia comunidad de inversores, incluida la Fundación Gates. La cartera actual del Grupo BEI de inversiones sanitarias ronda unos 6.000 millones de euros para infraestructura médica, investigación adicional u otra financiación relacionada con las vacunas y las curas. Como de nuestro apoyo a COVID, hemos financiado recientemente empresas biotecnológicas y biomédicas, por ejemplo, para el desarrollo de una vacuna, CureVac y BioNTech, a lo mejor suenan. El BEI cuenta con una cartera de 22 empresas europeas líderes con proyectos prometedores de I+D en vacunas, tratamientos y diagnósticos para la COVID, una inversión total de alrededor de 700 millones de euros. Y el Grupo BEI se unió a la conferencia mundial dirigida por la Comisión Europea, en la que 2.000 millones de euros se comprometieron en asociación e inversión conjunta con la Comisión Europea para las empresas que trabajan en tratamientos, pruebas y vacunas. Dentro de la Unión Europea, España es uno de los países más afectados por la crisis,
de COVID, con más de 1 millón de infectados, más de 50.000 víctimas y una disminución prevista del PIB en 2020 de casi 13% según el Fondo Monetario. Los impactos en la economía son generalizados, ya que las cadenas de valor se ven perturbadas y la demanda de los consumidores se está desacelerando, afectando tanto a la industria, a la producción, como a los mercados financieros. Las pymes y midcaps se enfrentan a estrés financiero y quiebras que amplificarán aún más la crisis directamente y a través del sector financiero. Por tanto, y por esta razón, España ha sido uno de los países donde el BEI ha desplegado el mayor número de líneas de crédito de emergencia, como he explicado antes, a abordar las consecuencias relacionadas con la COVID, para contribuir. Estas líneas persiguen las necesidades de circulante, de liquidez y las limitaciones de inversión de las pymes y midcaps afectadas. La crisis del COVID ha sometido a una gran tensión a los medios sanitarios en España. Los hospitales se enfrentan a una grave crisis, intentando suministrar la asistencia necesaria y médicos, enfermeras y personal sanitario en general hacen un esfuerzo gigante en manejar recursos escasos. En el BEI estamos adoptando medidas específicas para contribuir a aliviar esta situación, facilitando los fondos para adaptar las infraestructuras sanitarias y para financiar los gastos extraordinarios provocados por la pandemia. En España hemos aprobado en un tiempo récord de 3 meses un programa marco para el sector de salud para España y Portugal. Su objetivo es ofrecer apoyo comprensivo al sector público sanitario. Esto significa, en el corto plazo, bajo este programa, las regiones españolas y portuguesas pueden financiar su respuesta de emergencia al COVID aprovechándose de las elegibilidades excepcionales para el COVID, notablemente para financiar gastos corrientes. Apoyamos igualmente inversiones de medio y largo plazo, que mejoren de forma más estructural la infraestructura hospitalaria y otras instalaciones sanitarias. Bajo este programa ya tenemos 2 operaciones aprobadas para Navarra y Galicia. Luego les quiero dar al final un ejemplo de apoyo inmediato del banco en forma de un préstamo de 600 millones para la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas regiones en Europa. El objetivo de este proyecto es incrementar la capacidad de la infraestructura hospitalaria con medidas de reconfiguración y adaptación, fortalecer la fuerza laboral al contratar unos 10.000 empleados temporales más, asegurar el suministro de consumibles y medicamentos para diagnóstico y tratamiento del COVID y para apoyar la actividad I+D+I en relación a SARS y COVID-19. Con esto quiero cerrar mi presentación. Espero que les haya servido y les agradezco su atención. Devuelvo la palabra a Manuel o a Isabel y estoy disponible con mucho gusto a cualquier pregunta que tengan. Aquí solo el último slide, perdón, si quiere coge, pero entiendo que los slides van a ser disponibles luego. Recogen los datos de contacto para cualquier uno que se interesa por la actividad. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la verdad es que brillante y esclarecedora intervención, donde ha quedado muy clara la misión del BEI y cuál está siendo su respuesta ante la crisis que por desgracia estamos atravesando. Algunas personas han ido ya formulando preguntas en nuestro chat. Voy a ir trasladándotelas, ¿no? Una de las primeras cuestiones que suscita el interés de las personas que han asistido al webinar es la política de plazos del BEI. Ayer mismo supimos que los préstamos ICO iban, digamos, a extender sus plazos. Inicialmente estaban muy condicionados por el marco temporal de ayudas de Estado de la Unión Europea, llegaban a 6 años y de alguna manera hay cierto compromiso por extenderlos. Entonces, una de las cuestiones que interesa es la política de plazos del BEI, ¿no? Realmente en este momento y ante la crisis, por ejemplo, Javier González nos pregunta si precisamente en periodo de crisis aumenta el periodo de evolución de los préstamos del BEI. Bueno, los plazos de préstamo BEI se rigen por diversos factores, la naturaleza del promotor, las características de crédito y cuando hablamos de la financiación directa,
intentamos siempre optimizar el plazo con vistas a la duración, a la vida útil de la inversión. No podemos conceder préstamos más allá de la vida útil de la inversión, de la correspondiente inversión, y del perfil crediticio de la transacción, ¿no? Que incluyendo también posibles garantías, etc. Con las pymes, nosotros concedemos ciertos plazos a los bancos que a su vez determinan los plazos a los que prestan a las pymes, pero nuestras intervenciones, tanto de fondeo como de garantía, procuran también incentivar a los bancos, especialmente por el lado de las garantías, de conceder, otorgar sus préstamos a plazos más largos que de otra forma, sin la garantía BEI, no hubieran hecho. Muchas gracias. Uno de los aspectos que también suscita interés es la política de fondos de inversión. Realmente es una cuestión ahora pues, muy atractiva. Es evidente que la industria bancaria está sujeta a una fuerte regulación. Vemos un incremento de la financiación extrabancaria hacia nuestras empresas, con un desarrollo cada vez mayor de los fondos y, por tanto, a nuestros asistentes esta es una cuestión que también pues, les suscita dudas, ¿no? ¿Cuál es la política de fondos de inversión BEI respecto a la tipología de fondos? Estamos hablando de fondos más de venture, estamos hablando más de fondos de deuda. ¿Qué es exactamente lo que el BEI suele promover a través de su filial FEI? Sí, como bien dices, esto es una actividad en la que se ha especializado nuestra subsidiaria, el Fondo Europeo de Inversiones, el FEI, y invierte, colabora con fondos de capital de riesgo para básicamente toda la cadena de crecimiento, desarrollo de la empresa, desde la fase Technology Transfer a Seed, a Venture Capital, Private Equity, la etapa más madura, después de pasar el valle de la muerte, para decirlo así. Y también el FEI, en el marco del Fondo Paneuropeo de Garantías, está ahora ampliando su oferta para incluir necesidades particulares que se derivan del entorno actual. Por ejemplo, ofrecen líneas de top-up, que es de incremento de su inversión en fondos. También analizan fondos en situación especial. Ahí el Fondo Europeo de Inversiones tiene una gama de productos amplia que procura también en cada momento responder al entorno económico en que se encuentra la economía y especialmente tiene especial interés en fomentar el desarrollo del mercado de capital de riesgo. Okay, muchas gracias. Hay otra cuestión que también preocupa mucho en la Comunidad Valenciana, es este patrón en forma de K de la crisis, ¿no? Donde vemos sectores que están soportando muy bien la crisis, no solo soportándola, sino que incluso algunos obteniendo unas rentabilidades históricas y crecimientos de facturación, especialmente los más digitalizados. En nuestro caso, por ejemplo, todo el sector agroalimentario está soportando muy bien la crisis, ¿no? Sin embargo, vemos otros sectores que están sufriendo mucho dentro de este patrón en forma de K. El sector turístico, especialmente la hostelería, la restauración. ¿Hay algún tipo de ventaja para este tipo de sectores que están en dificultades en los préstamos? ¿Alguna indicación del BEI a este respecto a los intermediarios con los que opera, al menos en lo relativo a la financiación a la pequeña y mediana empresa? Bueno, estamos financiando con nuestras líneas de pymes, estamos financiando pymes de todo tipo de sectores. Bueno, aparte de estas iniciativas más cifradas o dedicadas a ciertos sectores que mencioné antes para el sector agroalimentario, que representa una gran parte en la economía española, para la internacionalización y también para innovación y digitalización, ¿no? Que es una limitación una fuente de modernización que muchas empresas todavía tienen que explorar más. Eso es también la apertura a todo tipo de sectores, bueno, aparte de una limitada serie de sectores excluidos, pero que se aplica a la actividad general del banco. Esto es una de las ventajas clave de nuestro producto general de pymes, que facilita financiación a este tipo de sectores. Bueno, lo que sí añado es que nuestra financiación requiere que sean
empresas viables y no en que sean empresas viables. Sí. Y Birte, ¿cómo podemos, qué mensaje podemos enviar a la gente? ¿Cómo distinguir en este momento cuando el problema es un problema de liquidez, cuando el problema es un problema de viabilidad? La gente, hay cierta confusión en este sentido, ¿no? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? El distinguir entre cuando un problema es un problema de liquidez y cuando es un problema de solvencia, ¿no? Y muchas veces la gente se pregunta, pero bueno, yo realmente voy a tener acceso a financiación, ¿se me va a considerar como solvente? ¿Se me va a considerar como una empresa con problema de liquidez? ¿Qué mensaje podríamos enviar a la gente que nos está escuchando? No, desde luego, es muy difícil distinguir o llegar a una conclusión definitiva en este momento si las dificultades son temporarias o a lo mejor en ciertas circunstancias se perpetúan, ¿no?, en el futuro. Ahora, en nuestras financiaciones directas también estamos haciendo este tipo de análisis y nos vemos siempre como un partner de larga duración y intentamos siempre quedar en diálogo con nuestros clientes para intentar buscar la mejor solución. Por el lado de las financiaciones intermediadas, bueno, las financiaciones se conceden según las políticas de crédito de los respectivos bancos. Nosotros, por nuestro lado, podemos incentivar o intentar dar incentivos a los bancos por estos programas de garantía que tenemos, que dan protección de riesgo o aligeran ciertas contrataciones de límite de los bancos a que estos tengan una capacidad mayor de tomada de riesgo. Eso es como nosotros intentamos contribuir. Muy bien, muchas gracias. Dos preguntas simplemente más. Hablemos un poco de vivienda, ¿no? Porque este es un tema que es especialmente complejo en un país como el nuestro, donde tenemos muy poca vivienda en alquiler, tenemos mucha vivienda en propiedad. Hay una profunda sospecha por parte de académicos y profesionales respecto de que esta característica de que nuestro mercado sea un mercado en propiedad está afectando a nuestros niveles de desempleo, es decir, que hay menos movilidad por este factor y desde distintos ámbitos se apunta como algo necesario promover la vivienda en alquiler. ¿Este tipo de promociones para vivienda en alquiler contarían con financiación del BEI especial? ¿Hay alguna iniciativa en marcha por parte del Gobierno que cuente con financiación del BEI? Sí, hemos de hecho hace 2 o 3 años lanzamos un programa de financiación de inversiones en social and affordable housing. Y esto es un programa bajo el cual hemos financiado ya varios proyectos en diferentes ciudades en España para construir casas de alquiler que van dirigidos especialmente que iban a ser especialmente asequibles, porque hay una deficiencia enorme acumulada en España de este tipo de vivienda. Al mismo tiempo, también algunos de estos proyectos presentan características de eficiencia energética porque cumplen ya los estándares de edificios de bajo consumo de carbono, lo que al mismo tiempo permite perseguir dos objetivos que tenemos, por un lado sociales y por otro lado los de eficiencia energética. Y este programa está siguiendo y estamos hablando con diferentes tipos de promotores en este campo y esto vamos a continuar a hacer. Muy bien, muchas gracias, Birte. Y finalmente, otro segundo aspecto que preocupa mucho, especialmente en la Comunidad Valenciana, es las restricciones normativas para que los gobiernos regionales tengan acceso a la financiación del BEI. Nosotros tenemos una situación de infrafinanciación que ha empujado a la Comunidad Valenciana a elevados niveles de endeudamiento. Ello, a su vez, ha hecho que el Gobierno central restrinja la capacidad del Gobierno valenciano para tomar operaciones. Esto es algo que se está plasmando de manera notable en la distinta distribución de préstamos BEI por comunidades autónomas españolas. ¿Hay diferencias notables en este sentido? Bueno, la Comunidad Valenciana históricamente ha sido una región en la que hemos tenido mucha actividad
no operamos en base a cuotas ni por países ni por regiones. Y lo que hacemos es reaccionamos a la demanda que se nos presenta por parte de promotores, analizamos los proyectos que si cumplen con los criterios formulados por el banco, tanto por el tipo de promotor, perfil crediticio, tanto por la naturaleza del proyecto. Bueno, para que pueda haber este crédito tiene que haber todo tipo de permisos y cumplimiento de normas vigentes por el lado del promotor para que se pueda realizar. Esto es un campo en el que, bueno, que no es donde el BEI influencia directamente, pero no paramos por cuotas, lo que es positivo porque alcanza que asegura que podamos efectivamente operar donde la demanda y la necesidad sea la mayor, como actualmente es el caso con nuestras operaciones COVID en España. Muchísimas gracias, Birte. Yo no tengo más preguntas que realizar. Ha sido, la verdad, es que un gran placer tenerte con nosotros y ha sido una sesión extraordinariamente interesante. Toda la palabra a Isabel. Isabel, no sé si quieres comentar algo antes de cerrar. Sí, bueno, ha habido una última pregunta sobre si hay importes mínimos y máximos, Birte. A la hora de solicitar vuestras ayudas hay un mínimo a partir del cual se solicitan las ayudas y también si hay un techo máximo. Bueno, diría más bien que dependiendo del importe y del tamaño del proyecto, siempre procuramos encontrar la mejor forma de poder financiarlo. Por la vía directa, es verdad que solemos operar a partir de un volumen de préstamo de alrededor de 20-25 mil millones. Si bien tengo que decir que tuvimos un par de excepciones, lo que implica un tamaño de proyecto de unos 40-50 millones. Eso es para la financiación directa del BEI. Luego, bueno, hay estas muchas iniciativas y programas intermediados, tanto del BEI como del FEI, que en la tabla que he mostrado del FEI también, ahí ven que esto permite también financiación por importe de 150.000 a las empresas. Entonces, esto da mucha más granularidad en la financiación que el país puede de forma indirecta conceder. Muchísimas gracias. Pues agradecer a todos los asistentes que se han conectado. Hemos puesto en el chat de la derecha, que se puede abrir con el globo rosa, un cuestionario de satisfacción. Por favor, rellénenlo antes de desconectarse. Y agradecimiento total por la disposición a Birte Brunleon y a Manuel Illeca, y moderar también el coloquio. Muchísimas gracias. Tienen a su disposición en la transparencia cómo conectar con el Banco Europeo de Inversiones, tanto en Luxemburgo como desde su oficina de Madrid. Y el agradecimiento al Instituto Valenciano de Finanzas, a Manuel Illeca y a Birte Brunleon por participar en el webinar de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.